A lo largo de la historia, la humanidad ha vivido momentos de gran sufrimiento. Enfermedades, guerras, desastres naturales, injusticias sociales y crisis personales son solo algunas de las realidades que enfrentamos día tras día. Sin embargo, una de las preguntas más profundas que surge en medio de tales calamidades es: ¿por qué Dios parece estar en silencio? ¿Dónde está Él cuando más lo necesitamos? Esta cuestión ha sido una constante en el corazón humano a lo largo de los siglos, y es un tema que nos invita a reflexionar sobre el misterio de la fe y la presencia de Dios en nuestras vidas, incluso cuando no lo percibimos de manera inmediata. La sensación de que Dios está ausente o en silencio es una experiencia común entre los creyentes en momentos de desesperación. Muchos, en su dolor, se preguntan: ¿por qué no escuchas mis oraciones, Dios? ¿Por qué no respondes a mi clamor? Y este clamor no solo es de aquellos que atraviesan grandes pruebas, sino de todos aquellos que en algún momento se sienten perdidos, sin esperanza o abandonados. Es en esos momentos cuando más buscamos respuestas, cuando más necesitamos sentir la presencia de Dios y cuando más nos duele no escuchar su voz. Este silencio de Dios ante el sufrimiento humano nos desafía profundamente. Nos coloca ante una de las grandes paradojas de la fe. ¿Cómo puede un Dios todopoderoso y amoroso permitir tanto sufrimiento sin intervenir? A lo largo de las Escrituras y de la tradición cristiana, hemos aprendido que la respuesta al sufrimiento no es siempre inmediata ni comprensible en el momento en que se experimenta. A veces, Dios parece estar en silencio, pero ese silencio tiene un propósito profundo que solo se revela con el tiempo. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Este versículo nos invita a confiar en que incluso en los momentos de mayor silencio divino, hay un propósito detrás de todo lo que ocurre, aunque no siempre podamos comprenderlo de inmediato. El sufrimiento humano, desde una perspectiva cristiana, no es un castigo, sino una oportunidad para crecer en la fe, para fortalecer nuestra relación con Dios y para acercarnos más a Él en nuestros momentos de debilidad. Uno de los ejemplos más profundos de este silencio divino lo encontramos en la vida de Jesucristo. En la cruz, cuando Jesús experimentó el dolor físico más insoportable, también vivió una de las pruebas más grandes de su fe. En ese momento, colgado entre el cielo y la tierra, exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Este grito de Jesús, lleno de angustia y desesperación, es un reflejo de la experiencia humana del silencio de Dios. Aunque Jesús, como Hijo de Dios, sabía que su sufrimiento tenía un propósito divino, el peso del dolor y la aparente ausencia de su Padre lo llevaron a expresar la más profunda de las dudas existenciales. Es importante destacar que este grito de Jesús no es una manifestación de incredulidad, sino un acto de fe. Él sabía que su sufrimiento era necesario para cumplir con el plan divino de salvación y, sin embargo, experimentó el dolor de la ausencia de Dios en su vida en ese momento. Este es un recordatorio poderoso de que incluso los más grandes santos y figuras espirituales han experimentado el silencio de Dios en sus vidas. La santidad no excluye el sufrimiento ni el silencio, sino que de alguna manera lo transforma en una experiencia redentora. Ahora bien, si Jesús mismo vivió este doloroso silencio, ¿cómo podemos nosotros, sus seguidores, entender nuestra propia experiencia de sufrimiento y silencio? ¿Por qué, si creemos en un Dios amoroso, parece que Él guarda silencio cuando más lo necesitamos? A menudo, el silencio de Dios se ve como una ausencia, pero en realidad es una invitación a profundizar nuestra fe y confianza en Él.
Es un llamado a caminar por la vida, no por lo que vemos o sentimos, sino por lo que sabemos que es verdad, que Dios está siempre presente, incluso cuando no lo percibimos de inmediato. La teología cristiana nos invita a entender este silencio como un espacio de crecimiento espiritual. Cuando Dios parece estar en silencio, Él nos da la oportunidad de tomar decisiones por fe, de caminar en la oscuridad con la luz de la esperanza. El silencio de Dios, en lugar de ser un obstáculo para nuestra fe, puede convertirse en una oportunidad para fortalecerla, para confiar aún más profundamente en su plan para nosotros, incluso cuando no podemos verlo claramente. Este concepto de caminar por fe y no por vista, 2 Corintios 5:7, es central en la vida cristiana. La fe no siempre se basa en lo que podemos entender o en lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. A veces, la fe se fortalece precisamente en el silencio, cuando no tenemos respuestas inmediatas, cuando todo parece estar en calma y nada ocurre. Es en esos momentos cuando realmente podemos experimentar lo que significa confiar en un Dios que conoce nuestro corazón y nuestros anhelos más profundos, incluso cuando no escuchamos su voz. Este silencio divino también tiene una dimensión profunda en la vida cristiana. En los momentos de dolor y silencio, Dios no está ausente. Él está presente de una manera que no siempre podemos entender, pero que se manifiesta de muchas formas, a través de las Escrituras, la oración, la comunidad de fe y la intercesión de los santos. Podemos sentir la cercanía de Dios, incluso cuando Él no responde de la manera que esperamos. En esos momentos, María, nuestra Madre Celestial, juega un papel fundamental. Ella, como intercesora, puede ayudarnos a comprender el silencio de Dios y a encontrar la paz en medio del sufrimiento. En las apariciones de María, especialmente en lugares como Fátima y Medjugorje, ella ha transmitido mensajes de esperanza, oración y conversión. María nos invita a acercarnos a su Hijo, a buscar la paz a través de la oración y a vivir en comunión con los demás. Sus palabras no son respuestas directas a todas nuestras preguntas, pero nos dan la certeza de que no estamos solos, que el silencio de Dios no es un abandono, sino una invitación a fortalecer nuestra fe y a confiar más profundamente en su amor. Al reflexionar sobre el silencio de Dios, debemos recordar que, aunque a veces no recibimos respuestas inmediatas o palpables, Él sigue obrando en nuestras vidas. Dios no está inactivo, sino que actúa en los momentos de silencio de manera profunda y misteriosa. El desafío para nosotros es mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que su amor está presente en cada momento, incluso cuando no lo percibimos de inmediato. En conclusión, el silencio de Dios no es una ausencia, sino una invitación a vivir la fe de manera más profunda. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a caminar por fe, confiando en que Él está con nosotros, incluso cuando no lo vemos o sentimos. María, nuestra Madre, nos guía en este camino, intercediendo por nosotros y mostrándonos el camino hacia su Hijo. La paz que buscamos no se encuentra necesariamente en las respuestas inmediatas, sino en la confianza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino, incluso en el silencio. El corazón humano es un misterio profundo, un lugar donde convergen las emociones, los pensamientos y los deseos más profundos. Cada ser humano, sin importar su cultura, origen o circunstancias, experimenta en su interior un clamor constante por algo más grande, algo más profundo. Este clamor no es solo un deseo superficial o una necesidad pasajera, es una necesidad de sentido, de propósito, de amor, de justicia y de paz. La humanidad a lo largo de los siglos ha buscado respuestas a este grito interior de maneras diversas, en la religión, la filosofía, la política, la ciencia e incluso en el arte y la cultura.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos humanos, el clamor de la humanidad sigue siendo en muchos casos insatisfecho, incompleto y lleno de dolor. Este clamor, que muchas veces se expresa en forma de angustia, desesperación y sufrimiento, es el reflejo de la profunda necesidad del ser humano de conectar con algo trascendental, algo que dé sentido a la vida. En cada momento de dificultad, cuando el corazón se siente quebrantado, el alma anhela respuestas, anhela que se resuelvan los misterios que lo rodean. Este grito interior puede ser de muchos tipos. El clamor por la justicia cuando se ve la injusticia en el mundo. El clamor por la paz cuando el conflicto parece ser la única respuesta. El clamor por el amor verdadero cuando el amor parece escaso o manipulado. El clamor por la vida, por la dignidad humana y por la esperanza en un futuro mejor. El ser humano, como criatura creada por Dios, lleva en su interior este deseo profundo de trascendencia, un deseo que no puede ser completamente satisfecho por nada en el mundo material. A pesar de los avances tecnológicos, las comodidades de la vida moderna o el progreso en muchas áreas del conocimiento, el corazón humano sigue clamando por algo más allá de lo tangible, por algo eterno que no se encuentra en las cosas de este mundo. Es aquí donde el ser humano se enfrenta a una paradoja. Por un lado, busca respuestas inmediatas, soluciones rápidas y alivio instantáneo a su sufrimiento. Pero por otro lado, esa misma búsqueda lo lleva a darse cuenta de que las soluciones temporales no llenan el vacío profundo que siente en su interior. Este vacío es el resultado de vivir en un mundo que, aunque lleno de cosas, carece de significado. Muchas veces nos rodeamos de comodidades, de placeres efímeros, de distracciones que nos hacen olvidar por un momento nuestro dolor, pero al final esos mismos placeres nos dejan vacíos. La búsqueda de algo que nos dé sentido y propósito nos lleva a preguntar, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Esta es la pregunta que ha marcado a la humanidad desde sus inicios. En las profundidades de su ser, cada persona tiene una necesidad de encontrar respuestas a estas preguntas. Es entonces cuando el corazón humano comienza a clamar con una fuerza aún mayor, un clamor que no puede ser ignorado. En momentos de gran sufrimiento, cuando todo parece estar perdido y el futuro se ve incierto, el corazón humano se llena de desesperanza, y es en ese momento cuando el clamor se hace más intenso. La pregunta que surge es, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué parece que no hay respuestas a nuestros sufrimientos, a nuestras angustias? Y, sin embargo, en el fondo de ese clamor hay una verdad que es más grande que todo lo que podamos entender. Dios está presente, aunque no siempre lo veamos o lo sintamos. Este clamor, entonces, es una llamada a la fe. Es la invitación a descubrir que, aunque el sufrimiento y el dolor sean reales, hay algo más allá de ellos, algo que solo puede ser encontrado a través de la fe y la esperanza en algo superior a nosotros mismos. El corazón humano clama por una respuesta a su dolor, y esa respuesta solo puede ser encontrada en la relación con Dios. La fe, entonces, es la luz que ilumina la oscuridad de este clamor. La fe no es una solución mágica o una escapatoria de la realidad. Es un acto de confianza en que, incluso en medio del sufrimiento, Dios no nos abandona. Es en momentos de crisis, de dolor y de incertidumbre, cuando el corazón humano se vuelve más receptivo a la voz de Dios. Este clamor no es solo una expresión de angustia, sino también una oportunidad para escuchar a Dios, para buscar su presencia en medio de la oscuridad. María, la Madre de Jesús, es un ejemplo perfecto de cómo se puede responder a este clamor humano. Ella, al igual que nosotros, experimentó sufrimiento y angustia, pero en lugar de rendirse a la desesperación, encontró consuelo y fuerza en la fe. En momentos de silencio,
Cuando parecía que no había respuestas, ella confió en el plan divino y a través de su fe, se convirtió en una fuente de consuelo y esperanza para todos nosotros. El clamor del corazón humano, entonces, no es solo una manifestación de dolor, sino también una llamada a la transformación. Es un llamado a ir más allá de nuestra comprensión limitada y a abrazar la fe, incluso cuando las respuestas no son claras. A través de este clamor, Dios nos invita a confiar en Él, a descubrir que, aunque no comprendemos completamente el sufrimiento y el dolor que enfrentamos, podemos confiar en que Él está con nosotros en medio de ellos. María, al ser testigo de la pasión y muerte de su hijo, vivió un dolor inmenso, un dolor que solo una madre puede comprender. A pesar de este sufrimiento, ella nunca perdió la esperanza, sino que se mantuvo fiel a su llamado divino. Ella es el ejemplo de cómo podemos responder a este clamor del corazón humano. Cuando el dolor nos sobrepasa, cuando las preguntas no tienen respuestas inmediatas, María nos muestra el camino de la confianza y la fe en Dios. En sus mensajes, María nos invita a escuchar este clamor, a no rendirnos ante la desesperación y a buscar siempre la paz en la oración y la conversión. El clamor del corazón humano también nos lleva a un lugar de humildad. Nos recuerda que no tenemos el control total de nuestras vidas, que no podemos resolver todos los problemas por nuestra cuenta. Este reconocimiento de nuestra vulnerabilidad es esencial para abrirnos a la ayuda divina. Al clamar a Dios, reconocemos nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su gracia. Este es un acto de humildad que nos permite recibir su amor y consuelo de una manera más profunda. El corazón humano, en su clamor, es también una expresión de esperanza. Aunque el sufrimiento sea parte de la experiencia humana, este clamor nos impulsa a buscar algo más allá de este mundo. Nos lleva a anhelar la paz, la justicia y la reconciliación, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Este clamor nos recuerda que somos peregrinos en esta tierra y que nuestra verdadera patria está en el cielo. Al clamar por respuestas, por consuelo y por paz, nuestro corazón busca la vida eterna que solo puede ser encontrada en Dios. Este clamor, entonces, es un signo de la grandeza del corazón humano, un corazón que, a pesar de su sufrimiento, sigue buscando el amor y la verdad. Y es en este clamor donde encontramos la voz de Dios, que no está lejos de nosotros, sino cerca, esperando que respondamos a su llamado. A través de María, encontramos un ejemplo de cómo escuchar este clamor y, en lugar de rendirnos a la desesperación, confiar en el plan divino y caminar en la fe. En la vasta historia de la humanidad, uno de los relatos más conmovedores y poderosos es el de María, la Madre de Dios, quien se presenta como una intercesora entre la humanidad y el divino. A lo largo de los siglos se ha manifestado en numerosos lugares, llevando consigo mensajes de esperanza, amor y arrepentimiento. A través de sus apariciones, María nos invita a regresar a Dios, a escuchar su llamado y a reconocer la necesidad de su misericordia. Cada aparición de la Virgen María es un grito de amor hacia la humanidad, un eco de su intercesión ante el Padre para que podamos alcanzar la salvación y la paz. María, como mediadora, ocupa un lugar único en la historia de la salvación. Desde que aceptó ser la madre de Jesús, su vida estuvo marcada por el amor y la obediencia a la voluntad divina. Su sí, en el momento de la anunciación, no solo dio lugar a la venida de Cristo al mundo, sino que también la posicionó como la madre espiritual de toda la humanidad. A lo largo de los siglos, las apariciones marianas han sido un recordatorio constante de que, incluso en nuestras luchas y sufrimientos, no estamos solos. María nos escucha, nos entiende y lleva nuestras súplicas a su Hijo.
Uno de los lugares más conocidos donde María se manifestó es Fátima, Portugal. En 1917, 3 pequeños pastores tuvieron el privilegio de ser testigos de la aparición de la Virgen. María les habló sobre la importancia de la oración, el sacrificio y el arrepentimiento, señalando que solo a través de un retorno sincero a Dios podríamos evitar los males que acechaban al mundo. Fátima no solo es un lugar de devoción, sino también un símbolo de esperanza para todos aquellos que buscan la luz divina en tiempos de oscuridad. A través de su mensaje, María nos recuerda que el amor de Dios es infinito y que su misericordia siempre está al alcance de todos los que se arrepienten sinceramente. En Medjugorje, otro lugar de gran importancia para la espiritualidad mariana, la Virgen también ha dejado mensajes poderosos. Desde 1981, numerosos testimonios dan cuenta de sus apariciones, en las que María insta a la humanidad a vivir una vida de paz, oración y conversión. En sus mensajes, María habla de la necesidad de abrir el corazón a la gracia divina, de buscar la reconciliación y de vivir con amor hacia Dios y el prójimo. Es un llamado a la paz en tiempos de conflicto, un recordatorio de que el amor de Dios puede sanar todas las heridas si permitimos que su luz entre en nuestros corazones. Además de Fátima y Medjugorje, María ha aparecido en muchos otros lugares alrededor del mundo, cada uno de ellos con un mensaje único, pero común en su esencia: la invitación al arrepentimiento y la conversión. En Lourdes, por ejemplo, María se presentó a Bernardita Soubirous, pidiéndole que orara por la conversión de los pecadores y que se bañara en la fuente del lugar como símbolo de purificación. En La Salette, María se apareció a 2 niños, pidiéndoles que difundieran su mensaje de penitencia y oración. En cada aparición, María no solo habla de amor y misericordia, sino también de la necesidad de corregir el rumbo de la humanidad, que muchas veces se aleja del camino de la verdad. Los mensajes de María son siempre actuales, como un grito que resuena en los corazones de los fieles, recordándonos que, si bien vivimos en un mundo lleno de dificultades y pruebas, siempre tenemos un refugio en su amor. Ella no solo nos llama a la oración, sino que también nos invita a vivir según los principios de Cristo: amor, humildad, sacrificio y caridad. A través de las palabras de María, podemos encontrar la dirección que necesitamos para enfrentar los desafíos del mundo moderno, donde la violencia, la injusticia y el sufrimiento son a menudo una constante. Es importante destacar que, aunque los mensajes de María son claros en su llamado al arrepentimiento, también son un mensaje de esperanza. A pesar de los males que puedan acechar a la humanidad, María nos recuerda que Dios es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Ella es la Madre que siempre está dispuesta a ayudar, a interceder por nosotros ante su Hijo. Al igual que en las bodas de Caná, cuando María pidió a Jesús que ayudara a los novios, ella sigue intercediendo por nosotros, guiándonos hacia la paz que solo Dios puede otorgar. El llamado de María no es solo para un grupo selecto de personas, sino para toda la humanidad. A través de sus mensajes, nos invita a todos a un retorno sincero a la fe, a reconocer nuestros errores y a buscar la reconciliación con Dios. En tiempos de crisis, sus palabras se convierten en un faro de luz, mostrando que, a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza en el amor divino. Al seguir el ejemplo de María, podemos encontrar la fuerza para superar cualquier prueba, sabiendo que ella camina a nuestro lado, intercediendo por nosotros ante Dios. Los mensajes de esperanza de María son también un recordatorio de la importancia de la unidad. María nos invita a vivir en armonía con los demás, a perdonar y a buscar la paz.
En un mundo dividido por el odio y el egoísmo, María nos insta a ser instrumentos de unidad, llevando la luz de Cristo a aquellos que más lo necesitan. La verdadera paz solo puede lograrse cuando cada uno de nosotros se compromete a vivir según los valores del Evangelio y a poner en práctica el amor y la misericordia que María nos enseña. En conclusión, el grito de María resuena a lo largo de los siglos, invitándonos a volver a Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados y a vivir según su voluntad. Sus mensajes, que han llegado a través de diversas apariciones, son un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades y pruebas, siempre tenemos en ella una intercesora fiel y amorosa que nos guía hacia la paz y la salvación. La invitación de María es clara. Escuchemos su llamado, volvamos a Dios con corazones humildes y vivamos con amor y fe en todo lo que hacemos. Mundo. Desde tiempos inmemoriales, ella ha sido la intermediaria entre nosotros y Dios, escuchando nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros dolores y llevando todo esto ante su Hijo, Jesús, el Salvador. En todas las épocas de la historia humana, María ha sido un refugio de consuelo y guía. Su amor maternal y su cercanía a Dios la convierten en una figura indispensable en el camino hacia la salvación. María no solo intercede por nosotros ante Dios, sino que también nos exhorta a vivir de acuerdo con los principios divinos. A través de diversas apariciones a lo largo de la historia, ella ha transmitido mensajes de esperanza, conversión y arrepentimiento. Cada aparición, ya sea en Fátima, Medjugorje o en otros lugares aprobados por la Iglesia, tiene como núcleo el amor de Dios, la importancia de la conversión personal y la llamada urgente al arrepentimiento. Estos mensajes, cargados de urgencia, no solo nos muestran el camino hacia una vida más cercana a Dios, sino que también nos muestran cómo podemos transformar nuestro sufrimiento en esperanza a través del arrepentimiento sincero y la conversión del corazón. La imagen de María como intermediaria ante Dios es una de las características más sobresalientes de su figura en la tradición cristiana. En sus apariciones, especialmente en lugares como Fátima y Medjugorje, ella ha recordado constantemente a la humanidad la necesidad de orar, de confiar en su intercesión y de volverse hacia Dios. María no solo se presenta como un consuelo, sino también como un puente entre los seres humanos y su Hijo. Ella escucha nuestras preocupaciones y lleva nuestras oraciones ante Él, como lo hizo en las bodas de Caná, donde intercedió para que Jesús realizara su primer milagro, transformando el agua en vino. En este sentido, María es la madre que cuida de todos sus hijos, intercediendo por ellos de manera continua. Cada vez que nos acercamos a María, no solo buscamos consuelo, sino que también nos dirigimos a la fuente de toda esperanza, que es Dios mismo. La misericordia de Dios fluye a través de su intercesión, y su amor maternal nos ayuda a caminar por el sendero de la fe, la esperanza y la caridad. Uno de los aspectos más poderosos de las apariciones de María a lo largo de la historia es el mensaje constante de esperanza que nos transmite. En Fátima, por ejemplo, María se presentó a los 3 pastorcitos en 1917, transmitiendo mensajes que resonaron a lo largo de los años. Entre estos mensajes destaca el llamado a la conversión, la oración por la paz y la necesidad de arrepentirse de los pecados. María les instó a rezar el rosario, pues a través de esta oración podemos acercarnos a su Hijo y encontrar la fuerza para superar las pruebas de la vida. En Medjugorje, donde las apariciones continúan hasta el día de hoy, María sigue transmitiendo mensajes similares de conversión y oración. Cada mensaje que ofrece es un eco del mensaje de Fátima, la necesidad de vivir en paz con Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados y de buscar la unidad con Él a través de la oración.
En estos mensajes, la Madre de Dios nos recuerda constantemente que, incluso en medio de los momentos más oscuros, siempre hay luz y esperanza en su Hijo. El llamado a la conversión se presenta como una invitación a volver al camino de la rectitud, a dejar atrás el pecado y a abrazar la vida que Dios nos ofrece. Además de estas dos apariciones emblemáticas, María ha dejado mensajes en diversos lugares alrededor del mundo, recordándonos que el amor de Dios está siempre presente y que, a través de la oración, el arrepentimiento y la conversión, podemos encontrar consuelo en nuestras vidas. En todos estos mensajes, María resalta la importancia de la oración y de vivir una vida llena de amor y servicio hacia los demás. La conversión es un tema recurrente en los mensajes de María. Ella nos invita a convertirnos de corazón, a cambiar nuestra forma de pensar, de actuar y de vivir, para alinearnos más plenamente con la voluntad de Dios. En un mundo que a menudo se ve sacudido por el materialismo, el egoísmo y el pecado, la conversión es el camino hacia la verdadera paz y esperanza. No se trata solo de cambiar nuestras acciones, sino de transformar nuestro interior, de hacer un cambio profundo en nuestro corazón. María nos recuerda que aunque vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, las dificultades no son una condena, sino una oportunidad para crecer en fe y esperanza. La conversión nos permite cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y verlo no como un castigo, sino como un medio para acercarnos más a Dios. Al convertirnos, abrimos nuestro corazón a la misericordia divina y permitimos que la gracia de Dios transforme nuestras vidas. A través de la conversión, somos capaces de enfrentar los desafíos de la vida con una nueva perspectiva, con la esperanza de que, al final, Dios nos llevará a la paz eterna. Hoy en día, la humanidad se enfrenta a innumerables desafíos espirituales. El materialismo, la falta de fe y la indiferencia ante los problemas del mundo parecen dominar nuestras vidas. En este contexto, la llamada a la conversión es más relevante que nunca. María nos recuerda que la verdadera paz solo puede encontrarse a través de una relación sincera con Dios. Sin embargo, la conversión no es un proceso fácil. Requiere de humildad, de un reconocimiento sincero de nuestros pecados y de un deseo genuino de cambiar. Este proceso es doloroso, pero es a través de él que podemos encontrar la verdadera libertad en Cristo. A menudo nos resistimos a cambiar, porque tememos perder lo que conocemos o porque no queremos enfrentarnos a nuestra propia oscuridad interior. Pero María, en su infinita bondad, nos recuerda que el arrepentimiento y la conversión no solo son necesarios para la salvación, sino que también son el camino hacia la paz interior y la alegría duradera. No debemos temer la conversión, sino abrazarla con confianza, sabiendo que Dios nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos y a guiarnos por el camino de la vida eterna. En este mundo marcado por el sufrimiento, el dolor y las pruebas, la conversión se convierte en una llave para transformar esas experiencias dolorosas en momentos de esperanza. María nos invita a ver el sufrimiento no como un obstáculo, sino como una oportunidad para acercarnos más a Dios. Al abrazar nuestras pruebas con fe y esperanza, podemos encontrar consuelo en la presencia de Dios y experimentar el poder de su gracia. Cada vez que enfrentamos dificultades, tenemos la oportunidad de tomar una decisión, rendirnos al desánimo y la desesperación, o entregarnos a Dios y permitir que Él transforme nuestra tristeza en alegría. María, como Madre amorosa, siempre nos acompaña en cada paso de este proceso, intercediendo por nosotros ante su Hijo. Al seguir su ejemplo y confiar en su intercesión, podemos descubrir el verdadero significado del sufrimiento y experimentar
una profunda transformación espiritual. María, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha sido un grito de esperanza en medio de la oscuridad. A través de sus apariciones, ella nos invita a regresar a Dios, a convertirnos de corazón y a vivir en paz con Él. Sus mensajes nos recuerdan que, a pesar de los desafíos de la vida, siempre hay esperanza en su Hijo. La conversión es el camino hacia una vida transformada, una vida llena de amor, paz y esperanza. Si estamos dispuestos a escuchar la llamada de María y abrir nuestros corazones a la conversión, podemos encontrar la verdadera libertad y la paz que solo Dios puede dar. En este momento crucial de la historia, la Madre de Dios sigue siendo una guía confiable que nos lleva hacia el amor de Dios, invitándonos a abrazar la conversión y a confiar en la misericordia divina. Su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en Fátima, Medjugorje y en otros lugares de aparición. La conversión es el camino hacia la paz, y María nos invita a caminar por ese camino con esperanza, fe y amor. El silencio de Dios ante el sufrimiento y las tragedias humanas es una de las experiencias espirituales más difíciles de comprender. ¿Por qué Dios, que es todo amor, permite que sus hijos sufran? ¿Por qué no responde de inmediato cuando clamamos con desesperación? Estas preguntas, profundas y desgarradoras, han sido el tema de reflexión y angustia para millones de personas a lo largo de la historia. No obstante, el silencio divino no debe ser visto como una ausencia, sino como una oportunidad para profundizar nuestra fe y nuestro entendimiento de la relación entre el ser humano y Dios. El silencio de Dios es, en muchos aspectos, una prueba de fe. La fe no es simplemente creer cuando todo va bien o cuando las bendiciones fluyen de manera evidente. La verdadera fe se forja en los momentos de oscuridad, cuando no entendemos por qué suceden las cosas y sentimos que Dios está distante o callado. Es fácil tener fe cuando las bendiciones son evidentes, cuando todo parece estar en su lugar, pero la verdadera prueba llega cuando nos encontramos en medio de la tormenta, cuando no vemos señales claras de que Dios está actuando a nuestro favor. En esos momentos, el silencio de Dios se convierte en un llamado a confiar, a esperar, a seguir caminando sin tener todas las respuestas. Este tipo de fe, que no depende de la evidencia inmediata, es la fe que Dios busca en nosotros. El Salmo 42, 1-2 expresa este anhelo profundo de estar cerca de Dios, incluso en la desesperación. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El corazón humano clama por la presencia de Dios, pero muchas veces esa presencia se experimenta en el silencio. Es en este espacio vacío, donde parece que no hay respuestas inmediatas, que nuestra fe se pone a prueba y se fortalece. El silencio de Dios también nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa confiar en Él. Confiar en Dios no significa esperar respuestas rápidas a todas nuestras preguntas. No se trata de obtener alivio inmediato en medio del sufrimiento. La confianza en Dios implica creer que Él está en control, incluso cuando todo parece estar fuera de control. La confianza se convierte en una decisión diaria de creer que, aunque no entendamos lo que está pasando, Dios tiene un propósito y su plan es perfecto. Esta confianza es lo que fortalece nuestra relación con Él, ya que nos permite descansar en su soberanía, incluso cuando las circunstancias son abrumadoras. Un ejemplo poderoso de esta fe probada en el silencio lo encontramos en la figura de Job, un hombre que, a pesar de su sufrimiento extremo, nunca renunció a su fe en Dios. Job perdió a su familia, su riqueza y su salud, pero nunca dejó de buscar a Dios. Durante todo su sufrimiento, Job preguntó, ¿por qué?
clamó por respuestas, pero nunca dejó de confiar en que, al final, Dios tenía el control. En Job 13:15, Job declara: «Aunque él me matare, en él esperaré». Esta es una declaración de fe profunda. Aunque no entienda lo que está sucediendo, aunque no tenga respuestas, aún confiaré en Dios. Este tipo de fe radical es lo que se nos invita a tener en momentos de silencio divino. En lugar de alejarnos de Dios cuando no obtenemos respuestas, somos llamados a acercarnos a Él aún más. El silencio de Dios no es un rechazo, sino una invitación a caminar en la fe, a confiar más profundamente en su amor y su sabiduría. Es en el silencio que nuestra relación con Dios se profundiza, porque no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que sabemos de Él a través de su palabra, su carácter y su fidelidad. En el Nuevo Testamento, el ejemplo más evidente de cómo Dios usa el silencio como una prueba de fe es la vida de Jesús. En la cruz, Jesús experimentó el abandono y el silencio de Dios de una manera que ninguno de nosotros puede imaginar. Colgado entre el cielo y la tierra, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este grito, que refleja el dolor profundo de sentir la ausencia de Dios, fue un momento de increíble angustia para Jesús. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento y la aparente ausencia de Dios, Jesús siguió confiando en su Padre. A través de su sacrificio, nos mostró que incluso en los momentos más oscuros, Dios no está ausente, sino que está obrando en nosotros de una manera que a menudo no podemos comprender. El silencio de Dios en la cruz es un recordatorio de que el sufrimiento tiene un propósito divino, incluso cuando no lo vemos de inmediato. Jesús, al soportar el silencio y el abandono, abrió el camino para nuestra redención. De la misma manera, el sufrimiento que enfrentamos, aunque doloroso e incomprensible, puede ser un medio a través del cual Dios nos transforma y nos acerca a Él. El silencio divino nos enseña a no depender de nuestros sentidos o de nuestras emociones, sino de la verdad de su palabra. Nos llama a confiar en su fidelidad, incluso cuando no vemos evidencia inmediata de su intervención. Es importante entender que el silencio de Dios no es un rechazo a nuestras oraciones o súplicas. Al contrario, Dios escucha cada palabra que decimos, cada clamor que sale de nuestro corazón. Pero a veces, Dios nos permite pasar por momentos de silencio para enseñarnos a depender completamente de Él. El silencio de Dios nos recuerda que la vida cristiana no es solo acerca de recibir respuestas inmediatas, sino de caminar en la fe y la obediencia, confiando en que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. María, la Madre de Jesús, es el modelo perfecto de cómo vivir en fe durante el silencio de Dios. Ella, como madre, fue testigo del sufrimiento de su hijo y, sin embargo, nunca perdió la esperanza ni la fe. Cuando vio a Jesús en la cruz, sin duda experimentó un silencio profundo de parte de Dios, pero ella nunca dejó de confiar en su plan divino. A través de su dolor y su sufrimiento, María se convirtió en un ejemplo para todos nosotros de cómo confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Ella no permitió que el silencio de Dios la separara de su amor, sino que, en cambio, se entregó más completamente a Él. El silencio de Dios, entonces, no es algo de lo que debamos temer. Más bien, es una oportunidad para que nuestra fe crezca y se fortalezca. A través del silencio, Dios nos invita a aprender a confiar en Él sin importar las circunstancias. Nos llama a caminar en la oscuridad, sabiendo que Él es la luz que nunca nos dejará. Aunque no siempre podamos ver su mano obrando en nuestras vidas, debemos recordar que Él está siempre presente, trabajando en nosotros y a través de nosotros. En conclusión, el silencio de Dios es una prueba de fe. Nos desafía a confiar en Él
no solo cuando las bendiciones son evidentes, sino también cuando no entendemos lo que está sucediendo. Nos invita a caminar por fe, a mantener nuestra confianza en su plan, incluso cuando el sufrimiento y la oscuridad nos rodean. A través del silencio, Dios nos lleva a un lugar de dependencia total de Él, donde nuestra fe se convierte en una respuesta al amor divino, una fe que se fortalece en medio del sufrimiento y que nos guía hacia una mayor intimidad con Él. A través de su ejemplo en la cruz, Jesús nos mostró que el silencio de Dios no es un abandono, sino un medio a través del cual Él obra de maneras que no siempre podemos entender. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a caminar en ese mismo silencio con fe y esperanza, sabiendo que al final Dios está con nosotros, guiándonos hacia la vida eterna. La purificación del alma es uno de los temas más profundos y recurrentes en los mensajes que la Virgen María ha transmitido a la humanidad a lo largo de los siglos. A través de sus apariciones en lugares como Fátima, Medjugorje, Lourdes y muchos otros, María nos invita a purificar nuestros corazones, a alejarnos de las ataduras del pecado y a acercarnos más a Dios. Este llamado se hace especialmente urgente en tiempos de tribulación, cuando el mundo parece estar sumido en la oscuridad, la confusión y el sufrimiento. En estos momentos, María nos recuerda que la verdadera paz y la salvación solo pueden encontrarse a través de la purificación del alma y la vuelta a los caminos del Señor. María, como madre y guía espiritual, nos invita a reconocer la necesidad de una transformación interior. El corazón humano, aunque creado por Dios con amor y bondad, se ve afectado por el pecado, por la tentación y por los placeres mundanos que nos alejan de su presencia. La purificación del alma no es un acto que solo implique el arrepentimiento de nuestros errores pasados, sino que es un proceso continuo que implica un esfuerzo constante por vivir en santidad y en comunión con Dios. María nos muestra que la verdadera purificación no es solo externa, sino que debe comenzar en lo más profundo de nuestro ser, en nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y acciones. En sus mensajes, María enfatiza la importancia de la oración como un medio fundamental para la purificación del alma. La oración no solo es una forma de comunicarnos con Dios, sino también un instrumento de purificación, ya que nos ayuda a mantener nuestra mente y corazón centrados en Él. A través de la oración, podemos pedir perdón por nuestros pecados, recibir la gracia de Dios y encontrar consuelo y fortaleza en los momentos de dificultad. La oración diaria es, por lo tanto, una de las formas más poderosas de purificar nuestro ser y de prepararnos espiritualmente para los tiempos que están por venir. El ayuno es otro de los medios que María nos propone para purificar el alma. Aunque hoy en día el ayuno puede parecer una práctica antigua o desactualizada, en realidad es una de las formas más eficaces de mortificar nuestros deseos egoístas y de acercarnos más a Dios. El ayuno no es solo una abstinencia de alimentos, sino una disciplina que nos invita a renunciar a las comodidades del cuerpo para fortalecer el espíritu. Al practicar el ayuno, reconocemos que no solo vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este sacrificio nos ayuda a alejarnos de los placeres mundanos y a concentrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y con los demás. La penitencia, al igual que la oración y el ayuno, es otra forma de purificación que María nos insta a practicar. La penitencia no solo se refiere a la contrición por los pecados cometidos, sino también a una actitud constante de humildad y arrepentimiento. María nos enseña que el acto de arrepentirse sinceramente de nuestros pecados y de pedir perdón a Dios es esencial para nuestra purificación espiritual.
No debemos esperar a que se nos presente una ocasión especial para arrepentirnos, sino que debemos vivir en un estado de constante conversión, buscando siempre ser mejores y más fieles a los mandamientos de Dios. La purificación del alma, según los mensajes de María, es especialmente importante en tiempos de tribulación y caos. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, injusticias, sufrimiento y angustia, donde las tentaciones del mal parecen estar a la orden del día. En estos tiempos de crisis, la humanidad necesita más que nunca purificar sus corazones y regresar a Dios. María, en sus apariciones, nos recuerda que el pecado no solo afecta a los individuos, sino que también tiene un impacto en el mundo entero. El mal que prevalece en la sociedad es el resultado de corazones no purificados, de almas alejadas de Dios. Por lo tanto, el llamado de María es un grito urgente de purificación, una invitación a regresar al camino de la gracia y de la verdad. Además, la purificación del alma no es solo un proceso individual, sino que también tiene un impacto en la comunidad. María nos invita a vivir en unidad, a orar por los demás y a hacer penitencia por la salvación del mundo entero. En sus mensajes subraya que la conversión de cada individuo tiene un efecto multiplicador en la sociedad. Cuando purificamos nuestro corazón, influimos en el ambiente que nos rodea y contribuimos al bienestar espiritual de toda la humanidad. Por eso, María nos anima a no quedarnos solo en nuestro proceso personal de purificación, sino a ayudar a los demás a encontrar el camino hacia la reconciliación con Dios. La purificación del alma es también una preparación para los tiempos venideros. María nos ha advertido sobre los días difíciles que se avecinan, tiempos de tribulación, pruebas y dificultades. En estos momentos, la única forma de estar preparados es a través de la purificación espiritual. La oración, el ayuno, la penitencia y la conversión son los medios que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe, a mantenernos firmes en la esperanza y a estar listos para afrontar cualquier desafío con confianza en la protección y la misericordia de Dios. Al purificar nuestra alma, nos preparamos para recibir las gracias que Dios tiene reservadas para nosotros en esos tiempos de prueba, y nos capacitamos para ser testigos del amor y la paz de Dios en medio del caos. Es importante recordar que la purificación del alma no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. Es un proceso que requiere la ayuda de la gracia divina. María, como nuestra Madre Espiritual, está siempre dispuesta a interceder por nosotros ante Dios. Ella nos guía en nuestro camino de purificación y nos anima a confiar plenamente en la misericordia de su Hijo. Ella, que es la llena de gracia, es el ejemplo perfecto de lo que significa vivir en santidad y pureza. A través de su intercesión, podemos recibir la fuerza y la sabiduría necesarias para purificar nuestro corazón y mantenernos firmes en la fe. En conclusión, el llamado de María a la purificación del alma es un mensaje de esperanza y salvación. En tiempos de tribulación, cuando el mundo parece estar al borde del colapso, ella nos invita a purificar nuestros corazones para estar más cerca de Dios. La oración, el ayuno, la penitencia y la conversión son los medios que nos ayudarán a prepararnos para lo que está por venir. María nos anima a no temer, a confiar en la misericordia de Dios y a seguir el camino de la purificación, sabiendo que, a través de su intercesión, encontraremos la paz y la salvación que tanto necesitamos. Vivimos en una era en la que los eventos y circunstancias que marcan la historia del mundo parecen estar ocurriendo con una intensidad y frecuencia cada vez mayores. Las guerras, los desastres naturales, las crisis espirituales, las divisiones políticas y sociales son solo algunos de los signos que nos rodean y que parecen señalar que estamos viviendo tiempos de grandes desafíos.
Estos eventos no solo son fenómenos que afectan la vida de las personas, sino que son llamados poderosos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y sobre cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. La Virgen María, en sus diversas apariciones a lo largo de la historia, ha hablado repetidamente de estos signos como señales que nos invitan a la conversión y a la preparación espiritual. A través de los mensajes que nos ha dejado en lugares como Fátima, Medjugorje y otros sitios de aparición aprobados por la Iglesia, la Madre de Dios nos recuerda que estos signos son una llamada urgente a la acción espiritual. Conexión de los mensajes de María con los eventos actuales del mundo. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Virgen María ha sido una figura que nos ha guiado y orientado, intercediendo por nosotros ante su Hijo, Jesús. En tiempos de paz o de dificultad, su mensaje ha sido claro: conviértanse, vuélvanse a Dios y pidan perdón por sus pecados. Este mensaje no ha cambiado con el paso del tiempo y se ha intensificado especialmente en los últimos tiempos, donde los signos de los tiempos parecen ser cada vez más evidentes. Uno de los aspectos más impactantes de las apariciones de la Virgen María es su llamado a la conversión y a la preparación espiritual, especialmente cuando observamos los acontecimientos actuales del mundo. El mundo de hoy se encuentra marcado por una gran cantidad de conflictos bélicos que afectan a diversas regiones del planeta, desestabilizando gobiernos, generando sufrimiento y desencadenando un ciclo de violencia que parece no tener fin. Estos conflictos no solo son un reflejo de la división política y económica, sino también de la falta de amor y comprensión entre los pueblos. La Virgen, en sus mensajes, ha hablado de la importancia de la paz y de cómo esta paz solo puede lograrse a través de la reconciliación con Dios y entre los hombres. El grito de María es claro: la paz solo puede alcanzarse si todos se vuelven al corazón de mi Hijo y si cada uno se convierte a la oración y al perdón. El sufrimiento y la violencia que vemos en el mundo hoy son una invitación urgente a responder a este llamado de paz, a hacer de la oración nuestra principal herramienta de transformación. Otro signo de los tiempos que María ha señalado en sus mensajes son los desastres naturales que afectan a la humanidad. El cambio climático, los huracanes, las sequías, las inundaciones y los terremotos son eventos que parecen ocurrir con mayor frecuencia e intensidad. María ha hablado en numerosas ocasiones sobre estos eventos como señales de advertencia que nos llaman a la conversión. En Fátima, en 1917, María les dijo a los 3 pastorcitos que los sufrimientos y las catástrofes que ocurrirían en el futuro eran un reflejo de la falta de conversión del corazón humano. Estos desastres no son solo un fenómeno natural, sino que también son una manifestación del desequilibrio espiritual que existe en el mundo. La Virgen nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, el abuso de la naturaleza y la falta de respeto por la creación de Dios están contribuyendo a la destrucción del planeta. En este sentido, María nos llama a una conversión que no solo sea espiritual, sino también ecológica. Nos insta a ser más responsables con el medio ambiente y a vivir de manera más armoniosa con la creación. Además de las guerras y los desastres naturales, el mundo actual enfrenta también una grave crisis espiritual. La falta de fe, el materialismo, el egoísmo y la indiferencia hacia los valores espirituales están marcando una gran distancia entre el ser humano y Dios. La secularización ha llevado a muchas personas a alejarse de la Iglesia y a poner su confianza en las cosas materiales y efímeras de este mundo. En este contexto, María se presenta como una madre amorosa que a través de sus apariciones nos recuerda la importancia de volver a Dios, de reavivar nuestra vida espiritual
y de poner nuestra esperanza en su amor incondicional. Los mensajes de la Virgen son una respuesta a esta crisis espiritual, invitándonos a retornar a la oración, a los sacramentos y a vivir una vida de fe que transforme nuestras acciones y pensamientos. María nos insta a buscar la conversión de nuestros corazones, para que podamos encontrar la paz y la salvación que solo Dios puede darnos. Reflexión sobre cómo estos signos pueden ser llamados a la conversión y la preparación espiritual. La reflexión sobre los signos de los tiempos nos invita a reconocer que vivimos en un momento crucial de la historia. Cada uno de los eventos que estamos viviendo actualmente es una oportunidad para examinar nuestra vida espiritual y para prepararnos para los tiempos venideros. Los signos no son solo advertencias, sino también llamados a la conversión y a la transformación. La Virgen María, a lo largo de sus apariciones, ha subrayado que la verdadera conversión no es solo un cambio superficial en nuestra conducta, sino una transformación profunda de nuestro ser, que nos lleva a vivir según los principios del amor de Dios. En primer lugar, la conversión requiere una renovación de la fe. Vivimos en un mundo en el que muchos han perdido la fe en Dios y en los principios cristianos. La conversión, entonces, comienza con un regreso a Dios, un retorno a la fe genuina que nos impulse a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. María nos llama a regresar a la Iglesia, a acercarnos al sacramento de la reconciliación, a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y a mantenernos firmes en nuestra esperanza en Cristo. La oración es una herramienta poderosa en este proceso, ya que nos permite abrir nuestro corazón a Dios y renovar nuestra confianza en su providencia. En segundo lugar, la conversión también implica un cambio en nuestra forma de relacionarnos con los demás. En un mundo marcado por el egoísmo y la división, María nos invita a practicar la caridad, el perdón y la reconciliación. La paz que buscamos en el mundo solo puede alcanzarse si vivimos en armonía con nuestros hermanos. Esta armonía comienza con el perdón, con la superación de las enemistades y con la disposición a vivir en unidad con los demás. La conversión nos lleva a un cambio en nuestras relaciones, haciéndonos más generosos, humildes y amorosos. En tercer lugar, la conversión nos llama a vivir de manera más responsable con la creación de Dios. El abuso de la naturaleza, la contaminación, la explotación desenfrenada de los recursos naturales son signos de un mundo que ha olvidado su responsabilidad de cuidar lo que Dios nos ha dado. La Virgen María nos invita a un cambio en nuestra forma de vivir, a un estilo de vida más respetuoso con el medio ambiente y con las generaciones futuras. La conversión no es solo espiritual, sino también ecológica, y requiere que tomemos decisiones conscientes para proteger y preservar la creación. Finalmente, la preparación espiritual implica vivir con la esperanza de que, a pesar de los desafíos y sufrimientos que enfrentamos, Dios está con nosotros. La Virgen María, en su mensaje de esperanza, nos recuerda que el amor de Dios es más grande que cualquier sufrimiento y que, a través de la conversión y la oración, podemos encontrar consuelo y fortaleza para afrontar las pruebas de la vida. La preparación espiritual es un acto de confianza en la promesa de que, al final, el triunfo de Dios y la paz eterna prevalecerán sobre todo mal. Los signos de los tiempos, que incluyen las guerras, los desastres naturales y la crisis espiritual, no deben ser vistos solo como eventos desafortunados, sino como oportunidades para reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios. La Virgen María, en sus mensajes, nos llama a la conversión, a la oración y a la preparación espiritual. Cada uno de estos signos es una invitación a volver a Dios, a vivir con mayor amor y responsabilidad, y a prepararnos para los desafíos que vendrán.
En este momento crucial de la historia, la respuesta a los signos de los tiempos debe ser urgente y decidida. Necesitamos vivir con fe, esperanza y amor, buscando la paz y la reconciliación, y preparándonos espiritualmente para lo que está por venir. Los mensajes de la Virgen María son una guía clara para este proceso de conversión y preparación. Si respondemos a esta llamada, encontraremos no solo la paz que buscamos, sino también la salvación que Dios nos ofrece. La esperanza es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar en nuestras vidas. Es lo que nos permite seguir adelante en medio de la adversidad, lo que nos da fuerzas para no rendirnos, incluso cuando las circunstancias son oscuras y difíciles. En momentos de incertidumbre, cuando todo parece perdido, la esperanza se convierte en el ancla que nos mantiene firmes. Pero ¿de dónde proviene esa esperanza? Para los cristianos, la respuesta está en Dios, y particularmente en la figura de María, la Madre de Jesús, quien se presenta ante nosotros como un faro de esperanza en medio de las tormentas de la vida. María es un modelo de esperanza viva. A lo largo de su vida, ella vivió momentos de gran incertidumbre y sufrimiento, pero siempre confió en el plan divino. Desde su sí a la voluntad de Dios en la Anunciación hasta su presencia al pie de la cruz, María nos enseñó a poner nuestra esperanza en Dios, incluso cuando no comprendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Su vida es un testimonio de que, aunque las dificultades y el dolor sean parte de nuestra existencia, siempre podemos encontrar en Dios una fuente de esperanza que nunca nos defrauda. La esperanza que María nos ofrece no es una esperanza superficial, que se basa en las circunstancias cambiantes de este mundo, sino una esperanza profunda, que está firmemente arraigada en la fe en Dios y en su promesa de estar siempre con nosotros. María, al igual que todos nosotros, experimentó momentos de tristeza, confusión y dolor, pero siempre confió en que Dios tenía un propósito divino detrás de cada uno de esos momentos. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, María no entendió completamente cómo se llevaría a cabo este plan divino, pero su respuesta fue llena de fe y esperanza. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Esta respuesta de María refleja una confianza total en que Dios tenía el control, incluso cuando no entendía el camino por delante. Durante su vida, María también fue testigo de muchos momentos de sufrimiento. Vio a su hijo crecer, predicar y realizar milagros, pero también fue testigo de su sufrimiento y muerte en la cruz. Uno de los momentos más oscuros en la vida de María fue cuando vio a Jesús ser crucificado. Un momento que no solo la llenó de dolor como madre, sino también de desconcierto. ¿Por qué tendría que sufrir el Hijo de Dios de esta manera? Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, María nunca perdió la esperanza. Ella no entendió el sufrimiento de Jesús, pero confiaba plenamente en que Dios tenía un plan para la salvación del mundo. Esta esperanza en el plan de Dios, a pesar del sufrimiento, es lo que nos invita a hacer María. Confiar en que incluso cuando todo parece ir mal, Dios está obrando para nuestro bien. La esperanza de María no es solo una esperanza pasiva, en la que ella se resigna a lo que sucede sin hacer nada. María es una mujer de acción, y su esperanza se refleja en la forma en que actúa. Después de recibir el mensaje del ángel, María no se quedó simplemente esperando a que las cosas sucedieran. En lugar de eso, fue a visitar a su prima Isabel, quien también estaba esperando un milagro. Este acto de ir a Isabel fue una muestra de la esperanza activa de María, una esperanza que la impulsó a ir más allá de sí misma, a ayudar a los demás y a compartir la alegría de la salvación. De la misma manera, nosotros también estamos llamados a vivir nuestra esperanza de manera activa, ayudando a los demás,
llevando el mensaje de esperanza de Cristo a aquellos que más lo necesitan. La esperanza que María nos da no es solo para los momentos de gozo, sino también para los momentos de sufrimiento. Durante las apariciones de la Virgen María en Fátima, Lourdes, Medjugorje y otros lugares, ella ha dado mensajes de esperanza y consuelo a aquellos que sufren. En Fátima, por ejemplo, María invitó a los fieles a rezar el rosario todos los días, como un medio para encontrar paz en un mundo lleno de conflictos. En Lourdes, ofreció consuelo a los enfermos y dijo: «Soy la Inmaculada Concepción», revelando su rol como intercesora ante Dios. María nunca prometió que no habría sufrimiento, pero sí prometió estar con nosotros en medio de él, intercediendo ante su Hijo para que recibamos la gracia y la fortaleza necesarias para seguir adelante. La esperanza que María nos ofrece también tiene un componente de purificación. Al invitar a los fieles a arrepentirse y cambiar sus corazones, María nos llama a vivir una vida de conversión. La esperanza cristiana no es solo una esperanza pasiva, en la que esperamos que las cosas mejoren sin hacer nada, sino que es una esperanza activa que nos llama a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Esto implica tomar decisiones diarias que reflejen nuestra confianza en el amor de Dios y en su plan para nuestra vida. María nos recuerda que la esperanza no es solo esperar que las cosas cambien, sino trabajar para que el reino de Dios se haga presente en nuestras vidas y en el mundo. La esperanza de María también está vinculada a la confianza en la providencia divina. María nos enseña a confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos, incluso cuando no entendemos cómo. Cuando María y José no encontraron un lugar donde hospedarse en Belén, no sabían que este humilde pesebre sería el lugar donde nacería el Salvador del mundo, pero confiaron en que Dios tenía un plan y su confianza en la providencia divina fue recompensada. La esperanza cristiana nos invita a confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos todas las circunstancias o los desafíos que enfrentamos. María, como madre, también nos ofrece la esperanza de la protección y la seguridad. En el Evangelio de Juan, vemos a María junto a la cruz, testigo de la muerte de su hijo. En ese momento, Jesús le dice a Juan: «He aquí a tu madre», Juan 19:27, lo que la convierte en madre de todos los creyentes. María, al convertirse en nuestra madre espiritual, nos ofrece su protección y su intercesión ante Dios. En momentos de angustia podemos recurrir a ella, sabiendo que ella nos cuida con amor maternal y nos guía hacia su Hijo. La esperanza que María nos ofrece es también una esperanza en la resurrección. Al estar presente en los momentos más oscuros de la vida de Jesús, María sabía que la historia no terminaba en la cruz. Sabía que después de la muerte vendría la resurrección. Esta esperanza en la vida eterna es lo que da sentido al sufrimiento en este mundo. Sabemos que, aunque enfrentemos dificultades y pruebas en esta vida, tenemos la esperanza de la vida eterna con Dios. Esta esperanza es la que nos da fuerzas para perseverar en medio de la adversidad. La esperanza en María también es una esperanza de unidad. En los momentos de división y conflicto, María nos invita a la reconciliación y la unidad. Ella es la madre que une a todos los hijos de Dios, sin importar sus diferencias. A través de su intercesión, podemos encontrar la unidad en Cristo, la paz que solo Él puede ofrecer. María es el signo de la unidad de la Iglesia y nos llama a vivir en armonía y paz, reflejando el amor de Dios en nuestras relaciones con los demás. Finalmente, la esperanza que María nos ofrece es una esperanza que trasciende este mundo. Nos recuerda que nuestra verdadera patria no está en la tierra, sino en el cielo. En medio de las dificultades y los sufrimientos de la vida, María nos señala el camino hacia la vida eterna.
hacia la gloria que nos espera con Dios. Ella nos invita a mantener nuestros ojos fijos en el cielo, recordándonos que las dificultades de este mundo son temporales, pero que la vida con Dios es eterna. María, en su maternidad espiritual, nos da una esperanza que no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en el amor y la fidelidad de Dios. Su vida nos muestra que, incluso en medio del sufrimiento, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la fe. La esperanza de María no es una esperanza que se basa en las promesas humanas, sino en la promesa divina de que Dios siempre está con nosotros, guiándonos hacia la vida eterna.